Según la tradición, la historia romana comenzó con la caída de Troya y terminó más de 2500 años después con la captura de Constantinopla. Los siglos intermedios están llenos de asedios y saqueos, algunos documentados por fuentes literarias y otros conocidos por evidencia arqueológica. Juntos, nos permiten reconstruir lo que sucedía cuando los romanos tomaban una ciudad. Dado que los asedios eran costosos e impredecibles, los generales romanos solían intentar negociar antes de invertir en una ciudad. Desfilaban sus ejércitos alrededor de las murallas amenazadoramente, desplegaban máquinas de asedio y hacían todo lo posible para convencer a sus oponentes de que la resistencia era inútil. Hasta que el primer ariete tocara las murallas, los habitantes de la ciudad podían rendirse en términos que preservaran sus vidas y al menos parte de sus propiedades. Pero una vez que comenzaba el asedio, estaban a merced de sus atacantes, según todas las reglas y convenciones de la guerra antigua. Si los romanos podían mantener sus líneas de suministro, podían hambrear a sus oponentes hasta la sumisión. Cuando se agotó la comida en Numantia, una ciudad celtíbera en el norte de España, los habitantes se vieron reducidos a comer hierba, cuero y finalmente los cuerpos de los caídos. Después de canibalizar a los heridos, los sobrevivientes, demasiado débiles para defender sus murallas, se rindieron a los romanos. Con más frecuencia que no, una ciudad era tomada antes de que se rindiera. Los ingenieros militares romanos eran muy hábiles para derribar murallas y igualmente diestros para quebrantar la moral. En la fortaleza de Hat Hill en Gran Bretaña, por ejemplo, los arqueólogos descubrieron un denso grupo de flechas de ballesta alrededor de la choza del jefe, aparentemente dirigidas a decapitar la resistencia. Eventualmente, ya sea que los habitantes abrieran las puertas o los ingenieros derribaran las murallas, los soldados se derramaban por las calles de la ciudad, el saqueo inevitablemente seguía. El historiador Pus afirmaba que esto era un asunto ordenado, con parte del ejército designado para despojar a la ciudad de sus objetos de valor, llevarlos al mercado y repartirlos equitativamente. En realidad, rara vez las cosas eran tan ordenadas. Los soldados tomaban todo lo que podían agarrar y se quedaban con todo lo que podían. Después de la captura de Jerusalén, por ejemplo, los legionarios vendieron tanto tesoro saqueado que el oro se devaluó en toda la provincia oriental. El saqueo a menudo iba acompañado de asesinatos, especialmente si el asedio había sido largo y los romanos habían pasado meses siendo provocados por el enemigo y viendo caer a camaradas en la batalla. Al menos ocasionalmente, la violencia era deliberada. Un general romano ordenó a sus hombres matar a todos los que encontraran en una ciudad recién capturada, dejando sus cadáveres mutilados como advertencia de lo que les sucedería a aquellos que se atrevieran a oponerse a Roma. Hay algunas evidencias arqueológicas de brutalidad calculada. Los defensores británicos de Maiden Castle fueron encontrados decapitados y se descubrieron extremidades cortadas en las casas sacerdotales de Jerusalén. En la ciudad española de Valencia, tomada por Pompeyo en el 75 a.C., salieron a la luz esqueletos deshumanizados junto con los restos de un hombre asesinado al tenerle una jabalina clavada en el recto. César relata cómo, después de capturar un bastión gálico rebelde, decidió ser misericordioso y en lugar de ejecutar a aquellos que habían empuñado armas contra Roma, simplemente les cortó las manos. Sin embargo, por lo general, los habitantes de las ciudades capturadas eran víctimas del calor y la locura del saqueo. Como observó Tácito, una vez que comienza el asesinato, es difícil detenerlo. Cuando Cormona cayó durante las guerras civiles del 69 después de Cristo, por ejemplo, y a pesar de que la ciudad era romana, algunos de los habitantes fueron torturados hasta que entregaron sus objetos de valor. Otros fueron tomados como prisioneros o asesinados sin piedad. Mujeres jóvenes y niños fueron violados. Las ciudades no romanas sufrieron aún mayores atrocidades cuando los legionarios tomaron la ciudad judía de Jotapata, mataron a la mayoría de los habitantes, perdonando solo a mujeres y niños. Poco después, y a pesar de recibir la orden de no dañar a los no combatientes, los soldados romanos causaron estragos en Jerusalén, dejando calles llenas de cadáveres. Los soldados de César masacraron a toda la población de Aicum, solo aquellos que lograron arrojarse desde las murallas sobrevivieron. Una vez que su sangre se enfriaba, los soldados comenzaban a tomar prisioneros. Los esclavos, especialmente los jóvenes y atractivos, podían valer una pequeña fortuna en el mercado. Después de la caída de Alicia, como recompensa especial, César dio a cada uno de sus soldados un cautivo galo para vender. Según Josefo, cerca de 100.000 prisioneros fueron tomados durante la guerra judía. Algunos fueron enviados a trabajar en el canal de Corinto o en minas egipcias, otros perecieron en la arena. En la segunda parte de este vídeo, consideraremos cómo hipotéticamente alguien atrapado en una ciudad capturada por los romanos podría sobrevivir. Asumamos que te encuentras en una ciudad recién capturada por los romanos. Intenta salir de las murallas si es posible. Los romanos suelen erigir fortificaciones de asedio para evitar que alguien entre o salga de una ciudad sitiada, pero existe la posibilidad de que los soldados de guardia hayan abandonado sus puestos para unirse al saqueo. Si encuentras una puerta lateral o puedes bajar de la muralla por ti mismo, podrías escapar en la confusión.
Si no puedes escapar, querrás evitar ser detectado el mayor tiempo posible, y eso significa encontrar un lugar donde esconderte. Las posibilidades, por supuesto, variarán. Si te encuentras en un castro galo o una colina británica, no hay muchos lugares a donde ir. Si estás en una ciudad grande como Cartago, por otro lado, tendrás muchas opciones pero también mucha competencia. Los romanos no tienen concepto de santuario, esconderse en un templo solo te llevará a la muerte más rápido, ya que los soldados buscarán botín allí primero. Evita plazas públicas grandes y calles principales, ya que pronto estarán llenas de soldados. También debes mantenerte alejado de cualquier vecindario o casa que parezca rica, ya que la ciudad entera será saqueada tarde o temprano. Incluso las áreas más pobres son peligrosas. Esconderse en los escombros de un edificio destruido recientemente por un incendio o bombardeo es una apuesta razonablemente segura, aunque solo si puedes mantenerte fuera de la vista. Mejor aún, si puedes lograrlo, sería un pozo o una cisterna medio llena. Josefo, el historiador de la guerra judía, sobrevivió a la captura de Jotapata al bajar por un pozo y ocultarse en una caverna natural durante 2 días. Si te descubren en la frenética locura del saqueo, es probable que te maten, pero si te encuentran después del primer día, tendrás muchas más posibilidades de ser tomado como prisionero. Si te descubren, ríndete rápidamente. Durante el saqueo de Siracusa, se informó que Arquímedes fue asesinado por ignorar al soldado romano que le ordenó dejar sus demostraciones geométricas y venir a ver al general. Si tienes oro, plata o joyas, no intentes ocultarlas. Si es posible, evita dar la impresión de ser rico. Este no es el medievo europeo, donde los ricos cautivos se mantenían por rescate. Si los soldados creen que tienes dinero, es probable que te torturen asumiendo que estás ocultando tu riqueza. Después de la captura de Jerusalén, algunos soldados desentrañaron a los prisioneros que sospechaban que se tragaron monedas. Si eres una mujer joven, debes tener especial cuidado. Tu mejor esperanza de seguridad puede ser rendirte al general romano o a alguno de sus subordinados. Algunos de estos hombres son conocidos por sus principios. Escipión el africano, por ejemplo, creía que era inapropiado que cualquier oficial se relacionara con mujeres cautivas. Otros generales son menos escrupulosos. Julio César era notorio por dormir con las esposas de jefes galos. Este es el escenario en el cual afirmar ser rico e influyente será útil, ya que a las mujeres de alto rango a menudo se les exhibe en triunfos romanos y se les trata razonablemente bien. La reina rebelde Zenobia no solo sobrevivió a ser mostrada en el triunfo de Roma, sino que también se casó con un senador y se unió a la aristocracia romana. A veces, como se mencionó anteriormente, los cautivos eran masacrados o enviados a la muerte en la arena. Con mucha más frecuencia, eran vendidos como esclavos. Este era un proceso brutal y prolongado. Josefo afirma que 11.000 cautivos murieron mientras esperaban ser vendidos después de la caída de Jerusalén. La esclavitud no es necesariamente una sentencia de por vida. Los esclavos romanos a menudo eran liberados, y algunos, como Espartaco, lograron escapar. Pero pase lo que pase después, tendrás amplia oportunidad de reflexionar sobre el hecho de que el ascenso de Roma arruinó millones de vidas inocentes.